Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Leo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte, darle un me gusta a este video y contarme qué te ha parecido la lectura en los comentarios. También, Leo, esta semana estoy sorteando una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo sus preguntas al tarot en los mismos comentarios. También hay un montón de descuentos en mi sitio web que puedes disfrutar, así que si te gustaría tener más información, solamente debes entrar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Leo, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Puede ser un mensaje para alguien más. Bien. Vamos a ver la energía de tu persona especial. Tenemos el caballero de copas al reverso. El caballero de copas al reverso nos está hablando de una persona que se pudo haber sentido abrumado, un poco abrumada por la relación. Y siento que no está hablando acerca de sus sentimientos, ¿ok? Y esta carta también nos advierte ilusiones, ¿ok? Ojo con las ilusiones, es importante tener los pies firmes en la tierra y ver qué es lo que realmente está pasando en esta conexión. Ahora, si vemos alguna especie de unión espiritual que puede ser que esta persona no esté reconociendo o no esté viendo bien entre ustedes, ¿vale? Es como si esta persona se engañara un poco a sí mismo o a sí misma con respecto al amor que hay en la conexión, ¿ok? O sea, esas ilusiones no solamente van con respecto a ti, de decirte baja a esa persona del pedestal, mírela tal cual es, sino que también tiene que ver con las ideas de esta persona acerca de sí mismo, ¿bien? Vamos a ver tu energía. Tú tienes un 10 de espadas, puede haber habido algún final entre ustedes, te veo a ti sufriendo bastante por esto. Es como si estuviéramos esperando que esta persona vuelva. Definitivamente te veo aquí con el corazón bastante roto. Esto puede haber sido algo reciente también. Entonces muchas dudas, mucha ansiedad y inseguridad en tu cabeza, esperando ver qué está pasando con esta persona. ¿Irá a volver? ¿No va a volver? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? Ahora la energía al final de la lectura está un poco estancada, ¿no? Tenemos el 8 de bastos al reverso. Esto nos habla de falta de acción. Bien, no se está tomando ninguna acción al respecto con como con esta situación que está pasando entre ustedes. Vamos a mirar un poco más de qué se trata y si esto se puede estar alivianando en lo que viene, ¿ok? Bien. Tenemos un 6 de espadas. Esta persona pudo haber dejado atrás esta conexión. Nuevamente nos hablan de almas gemelas. Sin embargo, nos hablan de retrasos con la carta del mundo. Esto no se está dando como lo hubiéramos esperado o como quisiéramos que se esté dando. Y esta persona también siente el abandono, siente el dolor, ¿no? Esta persona también está en dolor, ¿ok? Es importante que sepas eso. Pero claro, tu persona es como si estuviera intentando dejar esto atrás, pero al mismo tiempo no puede lograrlo, ¿no? No lo logra. Veo que tu persona también está un poco a la defensiva con respecto a esta conexión. Siento que pudieron haber habido conflictos fuertes entre ustedes. Esto te está causando mucho dolor, mucha ansiedad y es importante enfocarse en sanar eso, como siempre les voy a decir en los videos. Bien. La lectura aquí nos sigue hablando de retrasos, decisiones que tomar, falta de acción, bien, pero también la resistencia a cerrar un ciclo. Es importante, Leo, que quizá esta no es la lectura que quieras escuchar, pero muchas veces tenemos que tener la fortaleza de cerrar los ciclos que no nos están sirviendo para nuestro crecimiento personal. Si es que no estamos felices en una conexión, si esta persona no nos está entregando lo que queremos, lo que deseamos o no está en nuestros estándares,
es momento de replantearnos también qué hacemos aquí, ¿bien? Porque esta lectura me huele a mucha toxicidad y eso no es saludable ni para ti ni para nadie más, ¿bien? Hasta incluso siento que esto te está impactando en muchas áreas de tu vida, entonces es momento de tomar una decisión, ¿bien? De tomar una decisión y mantenerse firme con respecto a eso y principalmente no quedarse esperando a que esta persona vuelva, ¿vale? Es como lo que dicen de esta lectura, principalmente Leo, es baja esta persona del pedestal y es importante que tú te pongas en el pedestal y te comiences a amar a ti mismo, a ti misma por sobre todas las cosas, ¿bien? Vamos a mirar algunos mensajes de esta persona especial para ti. Bien. Esta persona nos dice, estar cerca de ti es muy intoxicante. Yo sé que lo arruiné todo. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida y estoy o me siento muy perdido. Pero quiero que seamos más que amigos. Es tiempo para mí para sanar. Siento que es tiempo para que esta persona se dé cuenta también de muchas cosas, ¿vale? Y que tú también te des el espacio de darte cuenta de muchas otras cosas. Especialmente con el tema de tu valor personal. No estás aquí para recibir migajas de amor, ¿bien? Y esos son estándares que nosotros tenemos que tener bien claros con nosotros mismos y son señales de amor propio, ¿bien? Es importante que trabajes en ese amor propio y no aceptes menos de lo que te mereces, ¿vale? Y quizá eso no lo vamos a ver de un principio, pero si le das el suficiente tiempo vas a entender que quizá esto no era lo mejor para ti, ¿bien? Vamos a mirar un poco más. Ojo, que no estoy diciendo todavía que esta persona no vaya a volver, que nada, por lo menos por ahora sí se ve mucha resistencia, pero sí siento que sanar esto ya, como tomar una decisión al respecto, es importante, ¿bien? Dice, la prosperidad está al frente tuyo, no te la pierdas, ¿ok? No dejes de trabajar en ti por lo que está pasando. De hecho, esta es una vía para trabajar en ti. Te dice las respuestas que necesitas o estás buscando vienen en camino. Bien, te dice tú y tus seres queridos están a salvo y tu compromiso contigo mismo está siendo testeado. ¿Qué significa esto? Que es importante que trabajes en tu compromiso y tu amor propio. Y es ahí donde vienen los cambios positivos para ti, ¿vale? Quiero ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber, entender si esta conexión es recomendable para nuestros chicos y chicas de Leo. Es recomendable esta conexión para nuestros chicos y chicas de Leo. Bien, nos dice de aquí a un año, elige una nueva dirección, compromiso y mejorar tu salud. Nos dice, bueno, claro, muchas veces pasa, ¿no? Y quizá les ha pasado anteriormente, que uno deja a una persona y esta persona luego de un tiempo vuelve. Esa es la energía que me da esta lectura. Por eso no te digo, oye, todo está cerrado. No, aquí hay resistencia para cerrar el ciclo. Pero cerrarlo, trabajar en tu valor propio es lo que va a permitir que eso pase. Bien, el compromiso contigo misma, restaurar el balance, y para restaurar el balance vas a necesitar trabajar en ti, en tu salud emocional, en tu salud mental. Me indican para muchos de ustedes, busca terapia, busca apoyo psicológico, te va a ayudar sin duda en este proceso. Elige una nueva dirección. Esto significa, tenemos que dejar de hacer las cosas de la forma en la que las hemos estado haciendo hasta ahora y transformarla. Bien, da la vuelta. De aquí a un año yo creo que las cosas pueden estar cambiando. Sin embargo, me da esa sensación de que esta persona vuelve cuando tú ya pasaste la página, cuando ya estás en otra energía, cuando a ti esto ya no te interesa o no te resulta relevante. Bien. Qué tremenda lectura. De todas formas, vamos a revisar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Yo sé que quizás no es la lectura que quieran escuchar,
pero quizás es la lectura que algunos necesitan escuchar. Bien, tenemos muchas cartas, las voy a tomar todas, generalmente no hago esto. Bien, ¿qué tenemos para tu persona especial? Falta de acción, Reina de Pentáculos, 3 de bastos al reverso, 2 de bastos, el Hierofante, Reina de espadas al reverso, Rey de Pentáculos y el 8 de bastos al reverso. ¿Qué nos quiere decir esta tirada? Ojo, para algunos de ustedes hay alguna especie de triángulo amoroso, su persona especial, para algunos de ustedes está casado, está casada con alguien más, pero siento que hay una influencia negativa en la vida de tu persona especial. Puede ser una figura femenina que no le permite avanzar hacia ti, porque acá sí vemos una oferta de estabilidad con el Caballero de Pentáculos. Sí se mueve muy lento, hasta incluso está como retenida, pero esta persona sueña contigo. O sea, realmente está el cariño, ¿no? Pero cuando hablamos en un principio, cuídate de las ilusiones. Una cosa es que esta persona te tenga cariño, es que sueñe contigo, es que nada, te quiera, bla. Pero otra cosa muy distinta es que realmente vaya a actuar sobre eso y que la relación sea viable. Y eso es algo que solamente yo lo sé, con mi intuición. Bien, entonces si es que realmente soy honesta conmigo misma, digo, no, ya, la conexión realmente no es viable. Ya este es el primer paso, el primer punto de partida de la aceptación de un quiebre. Bien, y eso es algo que me tengo que dar cuenta. Y yo sí siento que esta persona tarde o temprano vuelve. Sí, se viene moviendo muy lento. Posiblemente tú vas a haber pasado la página para cuando esta persona vuelva. Pero ahí ya verás tú cómo o qué decisión tomas con respecto a eso. Pero a veces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y que el compromiso más grande sea el que tenemos acá, hacia adentro, ¿no? Con respecto a nosotros mismos. Tú tienes la relación más importante que debes mantener y que tienes que cuidar. Eso no te lo va a dar otra persona, te lo tienes que dar tú a ti mismo por sobre todas las cosas. Bien. En el momento de tomar una decisión, siempre pregúntate, bueno, ¿cuál es la decisión que significa aquí más amor propio? Bien. ¿Qué significa más amor propio? ¿Perseguir algo que no me está entregando nada? ¿O comenzar a cuidarme a mí y pasar para adelante, ¿no? Seguir avanzando. Para algunos de ustedes me han indicado durante la lectura también que hay indicios de nuevo amor. Puede aparecer otra persona también. Y una persona que es mucho más estable y que sí puede ofrecerte mucho más de lo que tú estás buscando. ¿Bien? ¿Qué nos indica estas cartas oráculos? Nos dicen las palabras nos enseñan, enseñamos a otros desde el ejemplo. Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, si es que yo estoy predicando amor propio, amiga, ámate, amiga, date cuenta. Bien, ahora lo tenemos que hacer con nosotros. Bien, las palabras nos enseñan. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y tenemos que encarnar ese ejemplo, ¿no? Encarnar aquello que realmente tenemos en el corazón. Conviértete en ese cambio que quieres ver en el mundo. Bien, transfórmate en esa persona que aconsejamos muchas veces ser, pero que no lo somos con nosotros mismos, ¿ok? Bien, tenemos el árbol de la vida y esto tiene que ver contigo, cómo tú te fortaleces a ti mismo o a ti misma. También tenemos el hada en la luna. Esto significa que está siendo protegido y cuidado durante este periodo. Tenemos el zorrito que a mí me recuerda mucho al Principito. Pueden haber mensajes ahí para ti. Y ojo particularmente con las mentiras y las manipulaciones. También nos advierte eso. ¿Bien? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Leo. Espero de todas formas que te haya gustado esta lectura. Que te haya servido de algo. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Me encantaría escucharte, saber qué pasa, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.
tonight, tonight, tonight. I open the blind.